Pues llega la hora de pasar a la predicación de la palabra de Dios y vamos a orar al Señor antes de abrir su palabra. Señor, gracias por haber abierto nuestros ojos, haber podido mirar a Cristo, con la fe que tú nos has provisto, Señor, para creer en Él. Señor, gracias porque por medio de tu palabra también podemos comprender y entender y ver con los ojos espirituales la gloria del único Dios verdadero. Y en respuesta a ver tu gloria, Señor, también tú nos capacitas para adorarte con obediencia, para adorarte con arrepentimiento, para alabarte, Señor, por medio de todo nuestro ser. Y oramos, Señor, que sea tu Espíritu quien traiga convencimiento de pecado a aquellos que en esta mañana están sin Cristo, que escuchan de Cristo, pero no ven a Cristo como Señor. Solo tú puedes abrir los ojos para que puedan ver a Cristo como Salvador y Señor. Señor, que tu Espíritu Santo también obre en cada corazón para que la palabra que es expuesta, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo produzca los frutos para la cual tú la enviaste. Y que toda gloria y todo honor sean dadas a ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. La predicación de esta mañana está titulada El que se humille será exaltado. El que se humille será exaltado. Dios, el único Dios verdadero, el trino Dios, es soberano. Él es exaltado sobre todo, sobre toda autoridad, sobre toda cosa, sobre toda persona. Él es santo, apartado, Él es perfecto. Y todo esto implica que Él tiene una autoridad, un poder, una santidad que Él puede humillar y exaltar a quien Él quiera. Él es el único que tiene autoridad para humillar y exaltar conforme a su voluntad. En 1 Samuel, capítulo 2, vemos una referencia, encontramos un cántico de Ana. ¿Recuerda quién es Ana, verdad? Su marido Elcana, estaban casados y Ana no tenía hijo. Y cuando el Señor le proveyó de un hijo, que sería Samuel, el profeta, en el capítulo 2, Ana alaba al Señor por medio de la obra del Espíritu Santo en su corazón, exaltando al Dios de los cielos. Y es un cántico precioso, una oración tremenda. Te invito a que puedas leerlo con detenimiento esta tarde. Pero dice en el versículo 7, este reconocimiento de la soberanía de Dios. Ana dice, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Y esa sería una definición de Dios, de la soberanía de Dios. El hecho de que Dios sea soberano implica que Él es el que empobrece y enriquece. Tiene autoridad para hacerlo, para cumplir sus propósitos y además lo hace de una manera perfecta y santa. Él humilla y Él tiene también autoridad para exaltar. En el Salmo 75, acompáñame ahí, versículos 6 y 7. El Salmo 75 también se nos presenta razones para alabar al Señor por su grandeza, por su soberanía. El hecho de que Dios sea como es, perfecto en todos sus atributos, nos da razones para alabarle. Y observa lo que dice el versículo 6. Salmo 75, versículo 6. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Es decir, las personas que se enaltecen, o el enaltecimiento no proviene de fuerza humana. Mira lo que dice el versículo 7. Sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Así que el hecho de que Dios sea soberano y exalza y humilla no es antojadizo, sino que forma parte del juicio de Dios. ¿Lo ves ahí? Versículo 7. Dice, sino que Dios es el juez. Y Dios, por tanto, al ser el juez justo, el juez santo, perfecto, conforme a su juicio, a quien Él juzga, humilla, a quien Él juzga, ensalza. La exaltación y la humillación no es resultado de la sabiduría o el poder del hombre, sino que Dios obra de manera providencial para exaltar y humillar en el ejercicio de su soberanía
como juez de la tierra. Esto también lo enseñó nuestro Señor Jesucristo y lo vemos reflejado en los evangelios. Mira Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, Jesús está enseñando acerca de los fariseos, de cómo ellos enseñan pero no viven conforme a sus enseñanzas. Mateo capítulo 23, y dice ahí en el versículo 1, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. ¿Qué significa eso? Que son ellos los que se han colocado en una posición que solo la verdad proviene de lo que ellos digan. Ellos se han colocado a la altura de Moisés. Es lo que la Iglesia Católica ha hecho. Se ha colocado a sí misma a la altura de la palabra de Dios y lo que la Iglesia Católica diga es como si Dios lo dice. Y continúa hablando, versículo 3, de modo que haced y observar lo que os digan, y esto es conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios, dice, y no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y empieza a hablar ahí acerca de la hipocresía de estos hombres y cómo los hombres, el pueblo y los apóstoles no deben humillarse ante la autoridad de un hombre que se exalta a sí mismo. Por eso dice en el versículo 7 que ellos aman los saludos respetuosos en las plazas, estos fariseos y escribas. Ellos aman ser llamados por los hombres rabí. Ese es el propósito de ellos. Quieren ser tratados con el respeto de un rabí. Observa el versículo 8. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí. No sea esta vuestra actitud. No busquéis la gloria de los hombres, porque uno es vuestro maestro. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis, versículo 10, que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, vuestro instructor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y como conclusión nos muestra este juicio de Dios. Mira el versículo 12. Y cualquiera que se ensalce, y esto es, se ensalce a sí mismo, será humillado. Y cualquiera que se humille, será ensalzado. El Señor Jesús está hablando de cuál es la naturaleza perfecta y justa de Dios frente a aquellos que se ensalzan a sí mismos, frente a aquellos que se enorgullecen de sí mismos. Míralo en Lucas capítulo 14. Lucas 14 y versículo 11. De nuevo ahí en el contexto, Cristo fue invitado a comer a una casa y al ver cómo los invitados en esa comida estaban luchando por tener el lugar más honroso en la mesa, estaban todos preocupados a ver quién se ponía en el mejor sitio. Y Jesús, observando eso, entonces les enseñó una parábola. Y esta parábola concluye con la misma declaración. Lucas 14, versículo 11. Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Así que, hermanos, en la providencia de Dios, Él dirige todos los eventos de la vida con un propósito concreto, exaltarse a sí mismo, mostrar su gloria y ser alabado por quien Él es, y por tanto también por medio de la providencia de los hechos en la historia, Él va a humillar a los que se ensalzan y va a ensalzar a los que se humillan. Antes se nos ha recordado que la humanidad está dividida en dos. Aquellos que ven el mensaje de Cristo y dicen eso es una necedad, eso es locura. Aquellos que escuchan el mensaje de Cristo y por la obra del Espíritu Santo creen el mensaje del Evangelio. Pero también esto se relaciona con el hecho de que Dios ensalzará a los humildes, los que por la obra del Espíritu Santo Dios les ha dado la humildad para reconocer el señorío de Cristo y su necesidad de salvación solo por medio de Él, solo por la fe y no por las obras que nosotros podamos hacer. Esos serán exaltados. En cambio, aquellos que se ensalzan a sí mismos, los que no reconocen que necesiten un Salvador,
los que justifican sus pecados y dicen yo no tengo deuda con el Dios que dicen que existe. Incluso piensan y creen que Dios existe, pero ellos se ensalzan diciendo y pensando que no necesitan arrepentirse de sus pecados por medio de Cristo. Esos, en un momento de la historia, serán humillados, serán enviados al infierno por causa de sus pecados y serán atormentados día y noche por toda la eternidad por su propio pecado y orgullo. Esta es la forma en la que un día sucederá. Míralo en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. El profeta Isaías está escribiendo al pueblo de Israel y dándole la razón por la que Israel será humillada. Y la razón por la que todo el que se exalte será humillado. Y exaltarse no solamente es cuando te exaltas a ti mismo, sino cuando no exaltas a Dios como quien es. Y cuando pones a otra persona o a otra cosa, a otro ídolo en el lugar que a Dios le corresponde. Cuando tú fabricas tu ídolo, cuando tú pones tu mirada en otra cosa que no es Dios, estás exaltándote y exaltando a otra cosa en el lugar de Él. Y eso es lo que sucedía con Israel. Habían perdido la mirada, habían dejado de mirar a Cristo, habían dejado de mirar la promesa de Cristo, habían dejado de mirar al único Dios verdadero y se hicieron ídolos a sí mismos, ídolos por ellos mismos. Dice Isaías capítulo 2, versículo 17, «Será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día». Versículo 18 termina, «y los ídolos desaparecerán por completo». Así que el hecho de que Dios será exaltado en un día concreto que se anuncia en el futuro, será exaltado porque los que debían haber exaltado a Dios se exaltaron a sí mismos fabricando ídolos en el lugar de Dios. Así que por eso el orgullo del hombre, la altivez de los hombres será humillada porque ellos hicieron ídolos en el lugar de Dios. Y mira el versículo 17, la última frase, el Señor solo será exaltado. El Señor solo será exaltado. Pablo termina el capítulo 11 de Romanos después de haber expuesto cómo es que Dios ha planeado la salvación de los hombres. Romanos 11, 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ese es el sentido de la vida. Esa es la humillación que Dios produce en el creyente. Y todo lo que se salga de ahí, hermano, amigo, será humillado. Dios es el juez soberano, humillará a todo el que se ensalce. Con la ayuda del Señor vamos a ver tres aspectos, tres ejemplos de la humildad y de la gloria de Dios exaltada en la vida de José. La vida de José. Así que os invito a abrir Génesis capítulo 39. Veremos tres pasajes o tres escenas de la vida de José, en el que vemos que por medio de la humildad, de la humillación, Dios obró en la vida de José para su propia gloria, para la gloria de Dios, para que Dios recibiera toda gloria por medio de un hombre humillado, pero centrado en Dios. Hermano, ese es el propósito de Dios, humillarnos para que nos centremos en Él. Necesitamos continuamente ser humillados para centrarnos en Él. La humillación es el acto de ser puesto en vergüenza, usualmente de una manera pública, pero también los creyentes entendemos que la humillación es reconocer nuestra verdadera condición. Simplemente reconocer lo que somos y reconocer a Dios quien es. Y esto viene como fruto de la fe que Dios trae en la salvación en los creyentes. No hay forma de ser humillado si no es por medio de la salvación que Dios aplica en el corazón del ser humano. Jesucristo fue humillado a través de su sufrimiento,
de su degradación, de su ejecución, pero es el que ha sido exaltado sobre todo nombre. Así que veamos tres aspectos de la humillación, que en la vida de José vemos el testimonio de cómo Dios usa la humillación para su propia gloria. En primer lugar, veremos los versículos, capítulo 39, versículos del 1 al 6. Vamos a leer ese texto, ese pasaje. Génesis 39, del 1 al 6. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor había prosperado en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Observamos en este párrafo, en esta escena, la humillación y la presencia de Dios. La humillación y la presencia de Dios. Esta es la primera forma que vemos que la humillación se relaciona en nuestras vidas. La humillación está relacionada con la presencia de Dios. La humillación está relacionada con la presencia de Dios. Josué fue vendido como esclavo a Egipto. Sus hermanos lo entregaron a los ismaelitas que pasaban por allí, ¿recuerda? Y estos ismaelitas llegaron con su caravana de esclavos a Egipto y pusieron allí su comercio de venta de esclavos. No fue casualidad que terminara en la casa de este capitán de la guardia. Dios en su providencia muestra su control de todos los hechos y lleva a José a casa de este capitán, de este Potifar, el oficial egipcio del capitán de la guardia. Imagina la gran soledad que José sentía en un país extraño, sin derechos personales, sin familia, en una cultura totalmente diferente. Todos podemos recordar momentos de nuestra vida en el que la humillación estaba relacionada con la soledad. La humillación estaba relacionada con la soledad. En ocasiones, estar solo era la forma en la que nos sentimos humillados. En muchas ocasiones, cuando nos sentimos solos, pensamos que esto es una vergüenza, un motivo de sentirse humillado. Pero escucha, hermano, José, estando en una situación de humillación como esclavo, solo en una cultura, sin su familia, en una casa extraña, José no estaba solo. La Biblia dice que a pesar de que José estaba en esa situación humillante, Dios estaba con él. ¿Lo ve en el versículo 2? Debe resaltar en el texto, en este párrafo, lo que más se repite. Y lo que más se repite es el énfasis de la presencia de Dios. La presencia de Dios en la vida de José, a pesar de estar humillado, a pesar de haber sido vendido por su familia, a pesar de estar solo, a pesar de ser un esclavo sin derechos, pero Dios estaba con él. La presencia de Dios, hermano, hace especial nuestra vida a pesar de la humillación. La humillación no se trata de si estamos solos o no. No me importa estar solo si el Señor está conmigo. Y eso no me humilla, sino eso me hace estar humillado y agradecido. Humillado y reconociendo que por gracia el Señor no me ha abandonado. Escucha, hermano, la humillación no es el resultado de que Dios nos haya abandonado. Dios no nos abandona y por eso estamos humillados, sino que en cualquier situación en la que te sientas solo, humillado, es la presencia de Dios lo que nos fortalece
y nos permite adorarle. No solo Dios estaba con José en esta humillación, sino que además los que le rodeaban notaron que Dios estaba con él. Porque el énfasis no es solamente el hecho de que José dentro de sí sabía que Dios estaba con él, sino que el texto nos enfatiza que aquellos que rodeaban a José vieron en la vida de José que Dios estaba con él. Que aún en una situación de humillación, el Señor lo exaltó. Lo exaltó a una posición especial dentro de todos los esclavos. Observa lo que dice ahí el versículo 3, que todo lo que hacía José, Dios los prosperaba. ¿Pero por qué? Porque la presencia de Dios, la mano de Dios, estaba con él. Eso lo vio, versículo 3, su amo. Su amo vio que el Señor estaba con él y que el Señor era quien hacía prosperar a José. Hermano, cuando tú estás humillado, la presencia de Dios es real en tu vida para que otros puedan ver el testimonio. El testimonio de una persona que a pesar de estar humillado, ya sea por el dolor, la soledad, ya sea por cualquier circunstancia, pueden ver una vida que no está derrumbada. Una vida que Dios está usando para mostrar la prosperidad de un corazón confiado. Incluso de un corazón que está sirviendo a su amo como al Señor, como vimos el domingo pasado, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos dice eso, que José sirvió a su amo como si fuera servir a Dios. Y sirvió a su amo y prosperó porque José en esa situación no se hizo la víctima, no se enfrascó en sus lamentos. José glorificó a Dios sirviendo a su amo como si sirviera al Señor. José sirvió a su amo no para ser visto por los hombres. José sirvió al Señor, a su amo, como si fuera al Señor mismo quien servía. En la humillación encontramos la oportunidad de reconocer la mano de Dios sobre nosotros y servir a Dios por medio del testimonio que podemos dar a conocer a los que nos rodean. Pero mira, hermano, amigo, más que José, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por encima de José, Cristo es supremo en cómo Él nos sirve humildemente, cómo Él nos sirvió, cómo Él en dependencia en oración sirvió al Padre, sirvió por amor y sirvió a los demás dejándonos ejemplo. Míralo en Juan capítulo 13. Nuestro ejemplo supremo de servicio humilde para la gloria de Dios lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Juan 13, versículo 14. Dice ahí la palabra del Señor, Jesús mismo diciendo, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, lo que acababa de hacer a sus discípulos, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Y aquí viene la razón, versículo 15, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y concluye esta enseñanza declarando, versículo 16, una verdad universal. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Y Cristo se puso en medio de sus discípulos, siendo el mayor, pero se puso en medio de ellos como aquel que sirve. Y nos dejó ejemplo para que nosotros, en medio de nuestra vida de humillación, podamos exaltar a Cristo en un servicio en dependencia del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Así que la bendición se encuentra en la presencia de Dios a pesar de la humillación. La humillación y la presencia de Dios se relaciona en que un creyente, a pesar de cualquier circunstancia que lo humilla, es consciente y vive con los ojos puestos en la presencia de Dios en él. En segundo lugar, la segunda escena que vemos, lo veremos en el versículo 19 al 23. 19 al 23. Génesis 39, del 19 al 23. En esta ocasión vemos aquí la humillación implica obediencia a Dios. La humillación implica obediencia a Dios. La humillación
implica obediencia a Dios. La forma en la que obedecemos a Dios se muestra en la forma en la que nos humillamos. O dicho de otra manera, estás humillado cuando estás obedeciendo a Dios. Vamos a leer ese versículo. Versículo 19 al 23. Recuerda que ha sido José acusado falsamente, injustamente por la mujer de su amo, como si José quisiera haber violado a la mujer de su amo, pero en realidad fue la mujer la que le tendió una trampa. Así que, de manera injusta, José es echado en la cárcel. Observa el versículo 19. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Observa, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Observa, hermano, que José fue bendecido y colocado en un lugar de preeminencia por su amo. Anteriormente visto, todo estaba puesto bajo la mano de José, pero José fue tentado por medio de la mujer de su amo. Fue incitado a tener relaciones ilícitas con esa mujer. Pero José fue íntegro en todo momento. La obediencia de José no se centraba solo en su amo, sino la obediencia estaba centrada en su Dios. Esa obediencia era innegociable, aunque esto fuera a implicar humillación. Observa el versículo 9 del capítulo del párrafo anterior, 39:9. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nadie me ha rehusado excepto a ti, le dijo José a la mujer de Potifar, pues tú eres su mujer. Observa esta pregunta que José le hace a la mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar ¿contra quién? ¿Qué pone ahí? Contra Dios. Claro que esto sería una ofensa contra su amo. Claro que esto sería una ofensa contra el testimonio y sus intereses como un mayordomo de categoría. No, pero José no estaba pensando en otra cosa que en obedecer a Dios. Ser íntegro, obedecer a Dios por encima de todo, a pesar de lo que esto implicara. Hermano, recuerda que esta tentación no fue puntual, no fue solamente una vez, sino que duró muchos días. Durante muchos días, esta tentación y el deseo de esta mujer fue continuamente acostarse con José de una manera pecaminosa. Es más, había oportunidad de hacerlo en secreto. El texto dice que estaban los dos allí solos. No había nadie más. Esa era la oportunidad de esa mujer decir, José no lo quiere hacer porque alguien se va a enterar. Y esperó esta mujer estar solo para hacerlo. El pecado podía haberse quedado en secreto, pero el resultado de la obediencia de José, sin concesiones, sin importar si alguien lo sabría o no, la obediencia a obedecer la voluntad del Señor le conllevó una humillación, una falsa acusación que lo llevó a la cárcel. Entonces, yo me imagino, esta es una pregunta que yo me hago, José está en la cárcel por ser obediente al Señor, injustamente. ¿Qué expectativa tendríamos tú y yo de lo que esperábamos que Dios hiciera? Que Dios nos librara, ¿no? Hiciera justicia. ¿No esperamos eso de Dios? Que haga justicia y estás ahí esperando al juez y uno dice y ora, bueno, el Señor no va a permitir que su pueblo
o su hijo sea acusado injustamente y llevado a la cárcel. Dios lo permite, Dios lo hace. Dios lleva a José a la cárcel como resultado de la obediencia. La obediencia implica humillación. No es una obediencia interesada para nuestros intereses que pensamos que nos va a venir bien. José fue obediente, aunque eso le implicó la humillación. Aunque eso le llevó a que se cumpliera lo que a los ojos de todos sabemos fue injusto. La obediencia a Dios, en muchas ocasiones, hermanos, nos va a traer consecuencias de humillación ante los hombres. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El que sea humillado será exaltado. El Señor es el juez. Y en medio de esa humillación que hemos leído en el versículo del 19 al 23, versículo 21 que dice, pero el Señor estaba con José. El Señor continuaba estando con José. Y en esa situación el Señor hizo prosperar todo hasta el punto que el jefe de la cárcel puso a José por encima de todos los que estaban en la cárcel. A veces en la exaltación pensamos que es librarnos de la cárcel, pero el Señor exaltó a José, poniendo a José en medio de todos los que estaban allí, en una posición de exaltación, de testimonio, de integridad, de obediencia. Hechos 5:29 nos dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, siempre. Da igual de las consecuencias que eso vaya a traer en nuestra vida. Hermanos, si nos llevan a la cárcel por ser obedientes a Dios, esa es la voluntad de Dios. Y eso no justifica que nosotros seamos obedientes dependiendo de las consecuencias positivas que eso vaya a traer o negativas. Pero en la humillación, Dios seguía estando con José. Y de nuevo, hermano, no te preocupes por las consecuencias de tu integridad a la voluntad del Señor. No te preocupes por las consecuencias que van a venir por ser íntegro a la voluntad de Dios. La misericordia y la gracia estarán contigo. Míralo, el versículo 21. Mas el Señor estaba con José y extendió su misericordia y le concedió gracia. La misericordia de Dios es nueva cada mañana para con sus hijos. El Señor tiene misericordia y gracia continuamente con aquellos que Él ha salvado y están creciendo en integridad, en obediencia. Así que José, tenemos en su vida un testimonio de obediencia en medio de la humillación. Pero ¿quién es el testimonio supremo por encima de José? Cristo de nuevo. Cristo fue obediente hasta la muerte. Él es nuestro supremo ejemplo de obediencia sufriente. Él fue a la cruz. Dime si hay una manera más humillante que esa. En aquella época era la forma más humillante, era una maldición. Cristo era el justo y Él fue injustamente llevado a la cruz. Dice el versículo 23 de ahí, de Génesis 39, el Señor estaba con Él y todo lo que Él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo de humillación próspera, de humillación obediente. Acompáñame a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Este es el testimonio del propósito, de la prioridad de Cristo. ¿Quieres tener una prioridad en tu vida? ¿Quieres establecer prioridades en tu vida? Ten las prioridades que Cristo tuvo en su vida. Mira Juan capítulo 4, versículo 34. Esta fue la forma en la que Jesús vivió. Jesús les dijo a los discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida ahí tiene el sentido de esta es la prioridad de mi vida. Esta es la prioridad de mi vida. Hacer la voluntad de aquel que me envió, llevar a cabo su obra. Este fue el testimonio de Cristo en su humillación, no solamente yendo a la cruz, sino obedeciendo al Padre en todo, sabiendo que eso le llevaría a la cruz. Él vino a hacer y llevar a cabo la obra del Padre. Él sabía cuál era el fin y aún así su integridad fue innegociable. Mira en el siguiente capítulo de Juan, Juan 5, versículo 19. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta,
sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y aquí no solamente está asemejándose Cristo al Padre en su divinidad, en que Cristo es Dios, sino que ellos son unánimes en su voluntad, en sus propósitos. Lo que el Padre ha determinado es lo que el Hijo también quiere hacer. Están unidos en un mismo propósito. Obsérvalo en el versículo 30 de este mismo capítulo. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Él está sometido a la voluntad del Padre y dice, como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo mismo se somete a la voluntad del Padre, juzga conforme lo establecido por el Padre. El juicio de Cristo es el mismo juicio del Padre y el propósito de Cristo es buscar la voluntad de aquel que le envió. Y míralo en el capítulo 6, versículo 38. Después de seguir hablando acerca de la unidad que hay en el Padre y en el Hijo, y que deben tener comunión con el Padre por medio de comer la carne del Hijo, tener comunión con el Hijo, dice el versículo 38, Juan 6, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nadie estaba en una posición tan exaltada como la de Cristo, el cual se humilló a sí mismo, se colocó en una posición de siervo, como dice Filipenses 2. Y estando en la posición de siervo, es nuestro mayor ejemplo, supremo ejemplo de humillación obediente. Obediencia a pesar de las consecuencias. La humildad se muestra en que buscamos la voluntad de Dios que se haga a toda costa, y no buscar que Dios haga nuestra voluntad. Es buscar hacer la voluntad de Dios y no buscar a Dios para que nuestra voluntad sea hecha. Podemos buscar a Dios con la expectativa de que Dios sane una enfermedad, de que Dios provea un lugar de culto, que Dios haga esto en mi trabajo, en mi familia, en la salvación de los creyentes. Buscamos a Dios para que Dios haga nuestra voluntad. Nuestra posición es la posición de un siervo. Buscamos hacer la voluntad de Dios y esa es la forma en la que nos humillamos. Que se haga la voluntad de Dios. Y buscamos a Dios y clamamos para que Él obre conforme a su voluntad. Pero cuando su respuesta es contraria a nuestra expectativa, nos sometemos a su voluntad. Le damos gloria a Él. Así que hemos visto la humillación y la presencia de Dios. Que Dios esté con nosotros es posible en medio de una situación de humillación. También hemos visto la humillación, cómo esto implica obediencia. En último lugar, vamos a terminar en el capítulo 41 de Génesis. Génesis 41, una escena más adelante, nos saltamos ahí cómo José interpreta los sueños de aquellos que están en la cárcel y después de que se cumplen esos sueños, Josué muchas veces, José se queda allí en la cárcel, se queda solo, parece que Dios se ha olvidado de él. Observa, capítulo 41, versículo 16. Leamos desde el 14 hasta el 32, de una manera rápida. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. He oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo: sí, soy especialista en esto, ¿verdad? Tengo currículum suficiente para que pueda confiar en mí. José está siempre centrado en Dios. Esa es la característica de alguien humillado, que no se salta a sí mismo, siempre tiene puesta la mirada en aquel que hace las cosas. No está en mí. Esta fue la respuesta de José al faraón. No está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Es decir, la interpretación de tu sueño, Dios es quien lo va a dar. Qué buena oportunidad para exaltarse, ¿verdad? Qué buena oportunidad para José exaltarse. Pero José, por la obra del Espíritu Santo en su vida, continúa en la posición humillada. La oposición que le corresponde y coloca a Dios en el lugar
que le corresponde. Y continúa diciendo, entonces Faraón habló a José: en mi sueño, he aquí, yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo y pacían en el carrizal. Pero he aquí, otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubiera devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. Y aquí, en mi sueño, también vi que 7 espigas llenas de buenas, 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y aquí que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano, brotaron después de ellas. Y las espigas desnudas devoraron a las 7 espigas buenas. Y se lo conté a los adivinos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Son uno, es decir, tiene un mismo significado. Los 2 sueños enseñan lo mismo. Pero antes de empezar a explicarlo, José vuelve a centrar su mirada en Dios. Observa. Dios ha anunciado a Faraón lo que Dios va a hacer. José es consciente de que todo lo que está sucediendo en su vida también es lo que Dios estaba haciendo. Y le anuncia a Faraón que por encima de Faraón está Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, el que él está anunciando a Faraón lo que Dios va a hacer. Versículo 26, las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años y las espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Observa de nuevo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. José empieza y termina poniendo a Faraón delante de Faraón quién es Dios. ¿Quién es el Dios soberano que está por encima de todos los dioses? ¿Quién es el que da los sueños y el que permite a José interpretar los sueños? Durante esa humillación en la cárcel, José continuaba obedeciendo y sirviendo a Dios. En esta ocasión, José interpreta los sueños de 2 rebeldes y ahora, 2 años después, aún José no ha renegado de Dios. Aún José sigue humillado y dependiente de Dios, aunque Dios no haga lo que José esperaba. Mira el capítulo 40 y dice el versículo 20, y sucedió que al 3er día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en mano de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Versículo 23. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¿Cuánto tiempo se olvidó de él? Mira el siguiente versículo. Versículo 1 del 41, y aconteció que al cabo de 2 años, que José estaba esperando y diciendo, le interpreté por la gracia de Dios el sueño al copero y al panadero, y llevo 2 años esperando al hombre. Pero 2 años después José sigue esperando en Dios, sigue confiando en Dios. El hombre te va a fallar, pero Dios nunca falla a aquellos que esperan en Él. Y por eso cuando hay la oportunidad de interpretar el sueño de Faraón, José continúa estando en dependencia de Dios. En todo momento José glorificó a Dios en la humillación. Y es así la voluntad de Dios para ti y para mí. Que aunque nos humille engañándonos, que aunque firmemos un contrato y nos engañen y no lo cumplan, que aunque suceda lo que suceda en nuestra vida, en nuestra humillación, nuestro propósito es glorificar a Dios. Nuestro propósito es reconocer y atribuir a Dios el origen y la fuente de todo bien,
de toda bendición, de toda misericordia, de toda gracia, y ser Él la fuente de la interpretación de los sueños. Todo este asunto estuvo determinado por Dios. José lo supo. José se humilló bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo que Dios le había dado la interpretación de los sueños y entonces Dios lo exaltó a su debido tiempo. ¿Te suena esto? Primera de Pedro 5:6. Acompáñame ahí. Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. ¿Pedro crees que fue alguien que se exaltó y fue humillado? Sí, ¿no? ¿Recuerda cómo él se exaltó? Yo nunca te negaré. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Tú me vas a negar 3 veces. Fue humillado en su exaltación, pero fue restaurado, como estamos viendo en los versículos de por la mañana en Juan 21. Cómo el Señor lo restaura de nuevo al liderazgo. Y el mismo Pedro que experimentó en su vida la verdad de que Dios exalta a los humildes, pero humilla a los rebeldes, escribe capítulo 5, versículo 5. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. No solamente porque fue su experiencia de Pedro, porque la palabra de Dios lo dice. Porque Pedro no dice aquí cómo yo fui humillado cuando yo me exalté, sino que Pedro tomó el testimonio de la palabra de Dios y dice en el versículo 5 ahí, lo que dice Proverbios 3:34. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que en este contexto, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, viene el mandato del versículo 6. No lo separemos, hermanos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque Dios exalta a los humildes. Los que nos humillamos por su gracia, porque Él ha obrado en nuestro corazón para quebrantar un corazón de piedra, cambiarlo y poner un corazón de carne y producir en nosotros los frutos espirituales de un verdadero creyente, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios en nosotros, podemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Hermano, entiende que esta poderosa mano de Dios tiene el sentido del sufrimiento que Dios trae a tu vida. La poderosa mano de Dios no es la poderosa mano de Dios que te cuida. En este contexto no está hablando de protección. Está hablando que Dios permite sufrimiento con su mano poderosa. ¿A quién está escribiendo Pedro esta carta? A aquellos que han tenido que huir porque fueron acusados injustamente de quemar Roma. Aquellos que por ser cristianos estaban siendo perseguidos y en medio de la persecución de la poderosa mano de Dios, permitiendo el sufrimiento humillante, Pedro le dice, manteneos ahí. No pretendáis saliros de la situación en la que Dios ha permitido humillándoos, quedaros ahí, para que Él sea quien os exalte cuando Él quiera, en el tiempo oportuno, en el momento que Él termine de poner su mano y la prueba acabe. ¿Cómo debemos humillarnos en esa situación? Versículo 7. Esta es la forma, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La misma mano que permite el sufrimiento y la injusticia en tu vida es también el que con la otra mano te sostiene. Él tiene cuidado de ti y tú, humillado, tienes que echar tu ansiedad sobre Él. Este fue el testimonio de la vida de José, pero por encima de José tenemos el testimonio de Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de testimonio, de cómo Él se humilló hasta lo sumo. Y en su humillación cumplió de manera perfecta glorificar al Padre. Por eso, en este tercer punto, en el texto que hemos visto, el resultado de la humillación es la gloria de Dios. ¿Por qué o para qué Dios te humilla? Para glorificarse por medio de tu humillación. Para glorificarse por medio de esta humillación en la que Él mismo te va a sostener y proteger, te va a cuidar. El propósito por el cual somos humillados y queremos humillarnos es para dar gloria a Dios.
Juan 17:4 dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál fue la obra que el Padre le dio al Hijo que hiciera? La primera fue manifestar al Padre. Manifestar al Padre. Quien haya visto al Hijo, ha visto al Padre. Y por medio de la manifestación del Padre, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice en el capítulo 17 de Juan, versículos 7 y 8, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste. Y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, creyeron que tú me enviaste. Este era el propósito de Cristo, transmitir el Evangelio y traer el mensaje de que solo en Cristo hay salvación. Y por eso estás esta mañana aquí volviendo a escuchar el Evangelio, de que solo hay salvación por medio de Cristo. Debes humillarte, debes reconocer la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Debes reconocer que rechazar a Cristo es rebelarte, es saltarte a ti mismo por encima de Él. Y quien se ensalte será humillado. Debes humillarte, reconocer a Cristo como el Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Quien se humilló a sí mismo y estando en la posición de siervo, estando en la debilidad de hombre, tomando la forma del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y dice Filipenses 5:9, por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por esto Dios, el Padre, exaltó al Hijo hasta el lugar que le corresponde, pero ahora con la naturaleza humana, para que darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la estación final del tren. El tren no va más allá. La estación final es la gloria de Dios. La humillación del Hijo no era el propósito salvar, sino salvando, glorificar al Padre. Si tú no doblas tu rodilla, y estoy hablando de manera figurada, si tú no te sometes, te humillas al reconocimiento de que necesitas un Salvador y que solo Cristo es Salvador, te estás manteniendo de pie frente a aquel que debes estar de rodillas. Esa es la actitud de exaltación. El que no está dispuesto a doblar su rodilla ante Cristo. Un día el Señor humillará a todos estos y exaltará a todos los que por medio de su gracia les dio la fe para humillarse y creer en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el testimonio supremo de Cristo en su humillación. Señor, como Él fue obediente, perfecto, cómo Él vivió en la presencia y en la dependencia tuya y cómo Él, Señor, en todo el resultado de su humillación trajo gloria a tu nombre. Señor, no permita que nosotros queramos salirnos de una posición de la cual nos corresponde. No permita que nosotros queramos exaltarnos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a estar gozosos en la postura de humillación. Ayúdanos, Señor, a centrar nuestra mente en la obediencia a ti, en tu presencia, en dependencia tuya y en el propósito de glorificarte en medio de toda humillación. Trae salvación a los perdidos. Señor, si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo como Salvador, lo llamamos al arrepentimiento, que se arrepienta, que se reconcilie contigo por medio de Cristo, el único Salvador posible. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, que no nos trae un mensaje agradable o fácil de escuchar, un mensaje que nos exalta a nosotros, un mensaje que nos hace ser el centro. Señor, tu palabra nos trae el mensaje que nos coloca en nuestro lugar, nos humilla. Un mensaje que te exalta a ti como el único que debe ser exaltado. Perdona nuestros pecados por cuántas veces nos sentimos mal estando humillados cuando debe ser nuestro deseo para tu gloria. Haz esto en nuestras vidas, en cada situación en la que tú permites por tu providencia. Señor, que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas, aunque esto implique la humillación. Señor, gracias por este culto de esta mañana y te pedimos, Señor, que tú sigas siendo glorificado a lo largo del día de nuestra vida. En el nombre de Jesús.
Amén.